entonces a hacer la oración de inicio. Cerramos los ojos, abrimos el corazón y le damos gracias infinitas a ese Padre de amor por esta oportunidad maravillosa que nos está brindando, por estar aquí encarnados en este planeta Tierra, por esta oportunidad maravillosa, por este chat espiritual que nos está permitiendo, por esta tecnología, por todo esto que nos brindas dentro de la ley de evolución y progreso. Te damos gracias, Padre, por los guías que has dispuesto para la tarea. Permite que ellos traigan las bendiciones y fluidos para este trabajo, para que puedan iluminar a nuestro hermano Ricardo y a nosotros, a cada uno, donde quiera que nos encontremos, para poder hacer el discernimiento y la recepción de este conocimiento que con tanto amor nos vienen a entregar. Que sea la luz del Padre iluminando nuestros corazones y en estos momentos este espacio virtual que hemos abierto para la tarea. Que así sea. Bienvenido, Ricardo, y somos todos tuyos. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, perfecto. Te estamos escuchando bien. Listo. Muchísimas gracias, Blanquita, por la presentación. Un saludo muy especial y atento para todas las personas que hoy nos acompañan de parte de nuestro movimiento espírita regional y nacional, dándole agradecimientos también a la Federación Espírita del Pacífico y al Centro Espírita León Denis por esta maravillosa oportunidad que nos conceden de dar a conocer un poco lo que ha dejado y está dejando la ciencia con respecto a la oración en este caso, y muchas otras cosas más que, si Dios nos lo permite, lo abordaremos mucho más adelante con contenidos corroborados, comprobados acerca de lo que es la comprobación de todos esos fenómenos que han ocurrido a lo largo de toda la historia, pero como no han tenido todavía un soporte científico, entonces muchos han dudado de esto. Por lo tanto, ahora vienen grandes eminencias, vienen grandes pensadores, vienen profesionales de la salud y de otras ciencias a dejarnos un gran conocimiento acerca de lo que es los efectos de la espiritualidad y en este caso de la oración, de la comunicación con Dios a través del pensamiento. Vamos entonces a dar inicio a este maravilloso tema sobre las evidencias científicas y los aportes que nos deja la doctrina espírita, el espiritismo, para dar a entender la necesidad y el beneficio que tiene para todos nosotros, encarnados y desencarnados, la comunicación con Dios y con la espiritualidad a través de algo tan sencillo que es la oración, pero que muchos se complejizan con ella porque no entendemos el verdadero significado, porque siempre nos han enseñado o hemos confundido la oración con el rezo, y realmente no es así. Hablar con Dios es algo muy fácil, pero requiere de que estemos dispuestos, de que estemos preparados y de que entremos en un camino de espiritualización, pero que ese camino sea sincero y con plena voluntad, no por una obligación ni por una imposición, sino porque realmente queremos entrar en ese proyecto de espiritualización, de mejoramiento personal. Entonces, tenemos que irnos primero a definir qué piensa el mundo, qué piensa nuestra Real Academia Española acerca de la oración. Entonces, lo primero que nos dicen es la acción y efecto de orar. Es una opción. Entonces, en esa acción, yo tengo que estar ejerciendo algo. Algo debe estar pasando. Y además, palabra con que se ora generalmente sujeta a una fórmula establecida por la liturgia o el culto. Aquí es donde viene la gran confusión que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia, a lo largo de todas las religiones y doctrinas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo debido a este significado. ¿Por qué?
porque hemos creído que la oración está sometida a una fórmula, a algo que ya está escrito y que nosotros debemos repetir. Y de esta manera ya estamos orando o ya estamos rezando, como lo dicen otros hermanos. Pero realmente no es así, porque tiene tan poco poder y lo hemos corroborado, porque repetimos mil y mil veces oraciones y con el respeto que se merecen todos mis hermanos, repetir tantas veces no tiene a veces un sentido y una profundidad como lo debe ser realmente la oración. Entonces, vámonos primero a ver un poco acerca de lo que la ciencia y lo que la medicina ha abordado. Algunos médicos, algunos profesionales de la salud, algunas enfermeras, ellos han hecho unos estudios muy profundos, algo que comprueba realmente a la luz de la lógica y la razón, tal y como lo enseña el espiritismo, qué está pasando con aquellas personas que están orando. Entonces, en, la, en los 80, en los años 88, 1988 aproximadamente, encontramos un estudio bien interesante, más positiva de la eficacia de la oración, y fue publicada en esta revista que es muy reconocida en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo fue el estudio que hicieron eh, estos profesionales? Entonces, tomaron 393 pacientes enfermos de corazón en el Hospital General de San Francisco. Tomaron esa cantidad y durante un periodo de 10 meses, los pacientes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos emparejados de 192 pacientes, ¿sí? Cada grupo, que recibieron oraciones por los grupos de oración frente al hospital, ¿sí? Y 201 pacientes de control que no. Entonces, vuelvo y explico. Una cantidad fueron sometidas a oración por un grupo de personas. Eso sí, hay que tener en cuenta que nadie sabía lo que estaban haciendo. Ningún paciente tenía conocimiento de que estaban orando o no estaban orando por ellos. Entonces, teníamos un grupo donde estaban orando por ellos y teníamos un grupo control donde no estaban orando por ellos. Entonces, ni pacientes, como les decía, ni pacientes, ni médicos, ningún profesional de la salud sabían lo que estaban haciendo estas personas que estaban orando. Entonces, ¿qué arrojó esos estudios? Mostró que el grupo que recibió oraciones mostró una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo control. Una de las mayores enfermedades que se produce por las emociones mal manejadas es las enfermedades cardíacas. Muchas de estas emociones, muchos pensamientos que no son muchas veces correctos, nos afectan ese centro neurofluídico. Por eso generalmente llevamos la mano aquí a este centro neurofluídico, el cardíaco, porque sentimos dolor, porque sentimos tristeza, porque sentimos angustia, o aferramos esta zona con nuestra mano sintiendo mucha rabia, mucha sed de venganza. Entonces, ahí empiezan a desarrollarse muchísimas enfermedades coronarias y muchas muertes por infarto. Entonces, ninguno de ellos, de los que oraron, requirió ventilación artificial, mientras que 12 pacientes del grupo control sí lo exigían. Además, los pacientes en el grupo de oración de manera significativa requirieron menos antibióticos, menos medicamentos y fueron propensos a desarrollar con menos complicaciones. Entonces, ahí estamos comprobando la eficacia que tiene la oración. Es más, no solamente la oración, el solo hecho de ir donde un paciente, donde un hermano que está enfermo. Nuestro centro espírita tiene esa obra social, el Departamento de Asistencia y Promoción Social tiene la obra en el Hospital San Marcos de este municipio. Y antes de que entráramos a la pandemia, asistíamos a estos hermanos a través de una conferencia pública y a través de la visita, solamente visitarlos. No les hablábamos de nada más.
No hacíamos absolutamente nada más, solamente los visitábamos, les dábamos un buen saludo, les dábamos la mano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? ¿Se va a mejorar? Qué bueno que ya le están atendiendo, que ya le están ayudando. Con solamente que ese paciente sienta que alguien lo está tratando bien, que alguien lo saluda, que alguien lo acoge, ya empiezan a tener una mejoría. Y unas enfermeras conocidas nuestras nos dieron esas gratas noticias de que muchos de ellos ese mismo día o al día siguiente empezaron a demostrar unas mejorías, no ostensibles, obviamente, pero sí empezaron a tener unos cambios, por lo menos en sus estados de ánimo. Entonces, tenemos que también entrar a apoyarnos en lo que el espiritismo nos deja como legado acerca de los beneficios de la oración. Y yo los invito para que hagamos un estudio muy profundo de este maravilloso libro que se llama Religión de los Espíritus. Cuando por primera vez tomé este libro en mis manos, yo pensé que iban a hablar de las religiones, de las creencias de los espíritus, pero entendí cuál era realmente la religión de los espíritus. Si alguien no lo ha leído, lo quiero dejar con esa incertidumbre para que lo lea y para que indague cuál es la religión de los espíritus. Y nos dice Emmanuel en este extraordinario libro, la oración no suprime, ojo, no suprime de inmediato los cuadros de la prueba, pero nos renueva el espíritu a fin de que vengamos a sublimarlos o a cambiarlos. Entonces, es un antídoto, es un medicamento que nosotros día tras día vamos tomando y que nos va mejorando. No es inmediato, bien nos lo dice Manuel, es algo que con los días empieza a notar una mejoría. Repara en el camino que la niebla envuelve cuando la noche oscura te distancia del sol. Esa es la oración. Un foco de luz, un momento de paz, de regocijo con nosotros, con la espiritualidad, con nuestro Padre Celestial, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que nos provee todas las ayudas siempre que lo hacemos con devoción, con mucha fe. Y vamos a conocer un poco acerca de este estudio maravilloso que hizo esta psiquiatra estadounidense, especializada en fenómenos psíquicos y el papel de la espiritualidad en la salud y la curación, Elizabeth Tarr. Entonces, lastimosamente, muchos de nuestros hermanos profesionales de la salud, médicos psiquiatras, los centran especialmente a los problemas mentales. Y hasta ahí llega la solución. Pero muchos de ellos se han preocupado más en indagar acerca de qué es lo que pasa con ese paciente. ¿Por qué no encuentran nada cuando el paciente está posiblemente reducido a un camastro y está lleno de dolor, de angustia? Y todos esos exámenes, esas revisiones salen completamente buenas. Tuvimos un caso hace muy poco en nuestra casa espírita donde una de nuestras hermanas vivió toda esta experiencia y en definitiva dijo el médico tratante, te voy a remitir a una clínica de salud mental porque no encuentro más que hacerte, porque no sabemos qué pasa y sigues con el dolor. Entonces ya posiblemente sea el problema mental. Entonces, esta hermana produjo una serie de artículos de investigación con los efectos de la oración sobre los pacientes con SIDA, una enfermedad bastante crítica y difícil en la actualidad. Entonces, intentando probar la teoría con un alto grado de rigor experimental, con resultados cuestionables que no fueron confirmados por un estudio publicado después de su muerte. Lastimosamente todavía muchos otros atacan esas investigaciones porque creen que son pseudociencias, que realmente no cubren ese bagaje o ese método científico que utilizamos en ciencias para poder corroborar todo esto. Entonces, hizo estudios muy interesantes sobre la eficacia de la oración. 20 pacientes que estaban en fase avanzada de SIDA fueron estudiados, todos ellos recién atendidos, con recién atención médica estándar, lo de rutina, lo normal que le hacen a todos ellos. 10 de ellos, ¿sí? 10 de estos pacientes
recibieron oraciones de algunos médiums, psíquicos, personas que conocían sobre el tema de los beneficios de la oración. Ninguno de los pacientes, como en el caso anterior, era consciente de que estaban orando por ellos. Durante el estudio de 6 meses, eso también corrobora de que es algo muy bien hecho, porque no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, es de meses y a veces hasta de años. ¿Qué pasó? Entonces, 4 de los pacientes murieron. Los investigadores descubrieron que los 4 fallecidos eran los que no habían recibido oración. Qué interesante, ¿no? De esa población que escogieron, los 4 que desencarnaron, que murieron y luego desencarnaron, no recibieron oración en comparación con los que sí la recibieron. Después de esto, más adelante, la doctora Tarr comenzó otro estudio de 40 pacientes asignados al azar a un grupo de oración y a un grupo control. ¿Sí? Ya les expliqué, un grupo al que se le ora y otro grupo control al que no recibe los beneficios de la oración. Entonces, las fotografías del grupo de oración, las evidencias, fueron enviadas a los voluntarios, incluidos las personas que fueron involucradas, ¿cierto? Que participaron de esta tarea maravillosa de orar por los enfermos, donde hubo curanderos, videntes, psíquicos. Bueno, ella tuvo un buen grupo de personas que conocían muy bien acerca del tema. Cada paciente recibió una hora después de la curación de un día de un curandero y cada semana los curanderos se habían cambiado. De modo que más de 10 semanas de estudio los pacientes recibieron la curación de 10 profesionales diferentes. En un promedio del grupo de tratamiento, la oración pasó solo 10 días en el hospital y sufrió solo 13 enfermedades asociadas al SIDA. Recordemos que debido a las deficiencias que ellos tienen, empiezan a desarrollar otras enfermedades. Pero resulta que cuando empezaron a asistirlos a través de la oración, posiblemente de la meditación, notaron que muchas de esas enfermedades o no se producían o no avanzaban. Mientras que aquellos que no recibieron oración, que pasaron 68 días en el hospital, recibieron tratamiento para 35 enfermedades relacionadas con el SIDA. Los anteriores pacientes solamente desarrollaron 13 enfermedades asociadas al SIDA. Estos desarrollaron 35 enfermedades. Entonces, corroboramos nuevamente de que hay una necesidad y de que es sumamente importante cuando nosotros nos disponemos para hacer esta tarea maravillosa de la oración. Entonces, Allan Kardec cuestiona al mundo espiritual con la siguiente pregunta: ¿cuál es el carácter general de la oración? Y los bienhechores de la humanidad a bien nos responden: es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la oración se pueden hacer 3 cosas: alabar, pedir y agradecer. Pero si ponemos en una balanza esas 3 cosas que nosotros hacemos en una oración, ¿cuál de estas 3 es la que más hacemos? ¿Cuál tendrá el mayor porcentaje? Pues todos sabemos que es más pedir, más que agradecer y alabar a Dios por la ayuda que recibimos. Entramos en un proceso de pedir y más pedir. Entonces, posiblemente muchas de esas peticiones no sean las correctas, no sean las adecuadas, y por eso nuestra enfermedad muchas veces persiste, y por eso nos demoramos para mejorarnos, y por eso nuestro estado de ánimo sigue completamente igual. Entonces, el doctor Larry Dossey escribió también este libro maravilloso, que es un bestseller del New York Times, y este libro llamado La oración es buena medicina. Este doctor, abogado de medicina alternativa, orador público y escritor,
nos dice o nos comprueba de que no importa si se asocia al credo cristiano, budista, protestante, hindú o musulmán. Es decir, no revisa esos cuadros en qué credo esté, en qué religión, en qué doctrina pertenezca, sino que él nos dice que el efecto es completamente igual y positivo. A través de la oración, el espíritu se pone en contacto con el Ser Supremo, invisible, creador de todas las cosas. Y aquí vemos algo bien interesante, que la misma doctrina espírita lo revela a través de los guías de la humanidad. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y aquí el doctor Larry Doucet nos dice: contacto con el Ser Supremo, invisible, creador de todas las cosas. Con la exquisita sencillez y la precisión de la ciencia, Doucet nos muestra cómo podemos crear una alianza duradera entre la fe y la medicina. Es decir, entre la ciencia y la espiritualidad. Lazos que se pueden fortalecer, que han estado muy débiles durante tantos años, porque mientras la ciencia ataca a la religión también ataca a la ciencia. Pero realmente, si ambas se apoyaran entre sí, si ambas entendieran que una depende muchas veces de la otra, porque la ciencia explica lo que la religión no puede explicar, y la religión explica lo que la ciencia no puede explicar. Si ellas dos convergeran en una sola y entendieran la necesidad de marchar juntas, todo cambiaría de una forma muy ostensible, especialmente cuando hablamos de salud. No solamente de salud física, porque la salud encierra un engranaje muy grande del bienestar, del equilibrio, de todo lo que requiere un ser humano para poder avanzar en este camino hacia la evolución. Entonces, retornando nuevamente a Kardec, al libro de los espíritus, nuestro maestro nuevamente consulta a los bienhechores de la humanidad. Y en la pregunta 660A, ellos nos explican que lo ineficaz no es el remedio, sino el modo como se le administra. Entonces, la oración es un remedio absolutamente beneficioso, pero no es ineficaz la oración, sino el modo como administramos la oración. Es lo mismo cuando nos dan un medicamento. El médico nos dice: tienes que tomarte este medicamento, estos 100, 200 mililitros de este antibiótico, y tienes que tomarlo todo, terminarlo. Pero resulta que cuando llevamos 50 mililitros del antibiótico ya nos vamos sintiendo bien y no volvemos a tomar más cantidad del antibiótico. Por lo tanto, vamos a tener una seria dificultad más adelante. Las mismas casas farmacéuticas están teniendo unas dificultades sumamente grandes debido a que los virus o bacterias se están haciendo inmunes porque nosotros no sabemos utilizar o tomar esas recomendaciones que nos dan nuestros médicos tratantes y que deben ser tomadas al pie de la letra, porque para eso Dios también envió la medicina material. La medicina espiritual es sumamente importante, sí, y debemos tenerla muy en cuenta, pero nunca también dejar de lado la medicina material. Entonces eso pasa con la oración. Empezamos a orar cuando nos sentimos mal. Empezamos a orar cuando nos sentimos enfermos, cuando estamos cansados, cuando algo malo pasa en nuestras vidas. Pero cuando ya todo empieza a equilibrarse, esa oración no vuelve a nuestras vidas. Y nos olvidamos de la necesidad de orar, de agradecer, de loar a nuestro Dios por lo bueno, por lo malo, por todo lo que recibimos. Y además nos dicen los guías de la humanidad: lo esencial no es orar mucho,
sino hacerlo bien. A nosotros, los trabajadores, los estudiantes de la doctrina espírita, a muchos nos han dicho, pero es que a mí me da miedo orar, porque ustedes oran muy bonito. Entonces, ¿usted por qué no ora por mí? ¿Usted por qué no me ayuda? Usted, sus oraciones son más escuchadas que las mías, porque yo digo unas cuantas palabritas, pero sus palabras son más hermosas y demás que llegan a los pies del Eterno. Lo hemos escuchado en algunas ocasiones, pero resulta que no es así. Posiblemente una oración de 5 minutos pueda ser muy vacía y una oración de 1 minuto o de menos puede tener el fervor que se necesita para poder alcanzar las esferas superiores con la fe y con la certeza de que estamos siendo escuchados. Entonces, haciendo ese recorrido maravilloso por el mundo de la ciencia y en especial por el lado de la ciencia médica, por las ciencias naturales, por la biología, por la química, hemos entendido unas razones tan extraordinarias de cómo funcionan los fluidos, de cómo funciona el pensamiento y de cómo esto todo interviene para que nuestra salud cada vez sea mejor. Ahora quiero que revisemos un poco los más de 200 artículos científicos del doctor David Larson, oncólogo radioterápico por la Universidad de Harvard y autor de esos 200 artículos científicos que les estoy comentando. Qué bueno sería leerlos todos, porque solamente nos dice de modo general que cultivar la comunicación con Dios renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente a la enfermedad. No lo están diciendo los religiosos, no lo están diciendo los sacerdotes, no lo están diciendo los pastores, no lo están diciendo personas que tienen una simple creencia, como la tuvimos nosotros hace algunos años, acerca de la religión, de Dios y de la comunicación con Dios a través de la oración o del rezo. Estos hermanos se han preparado en todos los aspectos de la ciencia y en especial de la medicina y nos están comprobando de una manera asertiva de que hay cambios, de que hay mejorías, pero muchas veces lo dejamos de lado. Y cuando le decimos a un hermano nuestro, a un familiar, a un amigo, a un vecino, cuando le decimos a una persona que llega a nuestras casas espíritas que debes orar, es que debes comunicarte con Dios, agradecer y contarle lo que necesitas. Creen que estamos invitándolos a algo que ellos posiblemente han rechazado y que ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia, como lo ha mostrado la religión. Entonces, aquí, con este doctor, podemos tener cada vez más, con mayor profundidad, la certeza de que hay una eficacia. Pero tengamos también muy en cuenta algo y devolvámonos un poco en lo que hemos explicado hasta el momento. Debemos ser pacientes y esperar, porque así funcionan los medicamentos y así funciona de todo lo que viene del mundo espiritual. Tenemos que entender de que hay unos merecimientos y de que todo es bajo la voluntad de Dios y de lo que nosotros necesitemos para sanarnos. Ahora, revisando un poco la biografía del doctor Alexis Carrel, biólogo, médico, investigador científico, eugenista y escritor francés, Premio Nobel de Medicina. Escribe este libro maravilloso que se llama La oración, su poder y efectos curativos vistos por un fisiólogo. También estamos hablando de un gran hombre, de un hombre de ciencia y además de eso, Premio Nobel de Medicina por su investigación y por su aporte a la ciencia médica. Y nos dice algo sumamente importante. La oración es una fuerza tan real como la rotación de la Tierra. Es una emanación invisible del espíritu del hombre
que es la forma más poderosa que el hombre pueda generar. Entonces lo está comparando con una de las leyes físicas de la naturaleza, la rotación de la Tierra, que ya está comprobada 100% por la ciencia, por la física. Entonces está diciendo, es tan real, tan eficaz, tan evidente la oración como la rotación, como la traslación, como todos los movimientos que tiene la Tierra y como las fuerzas que también nos rigen aquí en nuestro mundo, como la ley de la gravedad, como la ley de acción y reacción, que es una ley física, pero también es una ley espiritual. Entonces, esa emanación invisible del espíritu del hombre nos lo está corroborando de que cuando nosotros entramos en sintonía con la espiritualidad, con Dios, hay una emanación de una vibración, de un fluido que nos sana a nosotros, que sana a otras personas y que nos va ayudando para que nuestra estabilidad emocional sea cada vez mejor. Por lo tanto, nuestro mentor, nuestro guía maravilloso, el doctor Adolfo Becerra de Meneses, el médico de los pobres, nos dice algo muy preciso, muy importante acerca de la oración. En las dolencias accionan minúsculas partículas de nanoelementos espirituales que despiertan la homeostasis corporal o el equilibrio corporal, activando fuerzas espirituales que son fundamentales en la promoción del proceso de cura. Aquí es donde viene ese enlace maravilloso entre la ciencia y la espiritualidad, porque nos está hablando de esas partículas que son tan pequeñas y que ahora la física cuántica nos está abriendo un camino maravilloso para dar a entender qué es realmente esas vibraciones que nosotros emitimos y que esta maravillosa ciencia, como es la física cuántica, nos está demostrando que algo muy pequeño y que hay la existencia de algo que el hombre desconoce, que no ha logrado entender, pero que está sumamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el pensamiento, con las vibraciones que nosotros emanamos y que, como bien nos lo dice nuestro hermano Becerra, contribuyen para la homeostasis corporal, para el equilibrio de nuestros órganos, de nuestros sistemas. Por eso, aquella persona que empieza a orar, no todo el día, porque ese tampoco es el sentido, pero que si tiene muy en cuenta en horarios precisos la oración, va teniendo mayor equilibrio, mayor defensas en su cuerpo, mayor bienestar. Y los agentes externos, los agentes patógenos, tanto materiales como espirituales, empiezan a no tener cabida en ese ser. Entonces esas personas que empiezan el trabajo de espiritualizarse se enferman menos, se entristecen menos, viven con mejor estado de ánimo y además contribuyen para que otros reciban el beneficio de esos fluidos sanadores. Es indispensable para nuestro bienestar emocional y espiritual. Importante estos aspectos que nos menciona nuestro hermano Becerra de Meneses. Es indispensable y es fundamental que sea un hábito en nuestras vidas, que sea algo que nosotros necesitemos diariamente, que si en algún momento se nos olvida, inmediatamente nuestro inconsciente nos recuerda. Yo sé que a muchos nos puede haber pasado cuando en las noches llegamos a nuestro hogar, empezamos este proceso de querer dormir y darle descanso a nuestro cuerpo, pero muchos nos cuentan la historia que están tan cansados que inmediatamente quedan profundos, pero allá en algunas horitas que van corriendo, inmediatamente se despiertan
porque saben que algo faltó. Y eso que faltó fue la oración, fue el agradecimiento, fue la protección, la petición a Dios para que nos lleve a zonas de estudio y de trabajo, para que no quedemos por ahí deambulando. Y ese carrito, ese móvil que nosotros llamamos cuerpo, lo dejemos con llave para evitar que otros agentes espirituales nos perturben y visitemos lugares que no debemos visitar. Así que tengámoslo siempre como un hábito. Como bien lo decía nuestro querido chico con la caridad, que se vuelva, algo tan propio en nuestras vidas que ya lo hagamos por naturaleza. No porque lo recuerdan o porque nos obligan o porque nos toca o porque me lo recomendaron, sino porque ya hace parte integral de mi formación y de lo que yo requiero para mi evolución moral y espiritual. De pronto muchos ya conocen el estudio que hizo el doctor Masaru Emoto. Este hermano desencarnó hace algunos años y nos dejó un estudio profundo, maravilloso, acerca de los mensajes ocultos del agua. He indagado desde hace algunos años acerca de ese estudio que el doctor Masaru Emoto nos hace acerca de los mensajes ocultos del agua. Tiene muchos que compartimos su estudio y los resultados, pero también hay muchos detractores que consideran este estudio como una pseudociencia, porque dicen que muchos de esos estudios no tienen una fundamentación científica, pero realmente sí la tienen, porque por orgullo deseamos sacar aquello que el hombre no logra entender, que escapa a sus sentidos. Entonces lo único que dice es, eso no existe, y lo niegan. Pero negar no es probar. Entonces, él sometió el agua a diferentes estados, lugares, tipos de música, algunas voces. Hay algunos videos que quedaron muy bien documentados donde nos muestran los estudios del doctor Masaru Emoto en su laboratorio, donde a algunos tubos de ensayo les colocaban algunas palabras, ya sea de agradecimiento, ya sea algunas palabras de pronto groseras, algunas palabras que nos distancian de la espiritualidad como el odio, como el rencor, palabras de hermanos que lastimosamente estuvieron equivocados, hicieron mucho daño a la humanidad, hermanos que sí le hicieron mucho bien. Por ejemplo, miremos cuando era sometido a música de Beethoven, el Tibet Sutra, la danza Polkawachi. Miren cómo quedaban los cristales cuando congelaban el agua. Formaban unos cristales perfectos, maravillosos. Pero miremos los del medio. Miremos lo que ocurre cuando se sometía a heavy metal. Cuando le decían a esa agua, me pones enfermo, te mataré. La voz de Adolf Hitler. No tenían forma los cristales. No daban una armonía, como lo vemos en las tres palabras finales. Gracias, amor y cariño, y la Madre Teresa. Entonces, cuando esta agua se congelaba, era mirada al microscopio, determinaban si formaba o no formaba unos cristales que corroboraban la intervención de las palabras, de la música, de los ambientes en ese estudio que estaban haciendo con el agua. Miren esos cristales maravillosos. ¿No creen que eso es una bendición de Dios? Una perfección de la creación. Estos hexaedros perfectos que se forman gracias a la armonía del ser humano o a la armonía de algunos lugares que se encuentran retirados del hombre. Por ejemplo, los bosques, las selvas, lugares en donde el hombre no ha tenido contacto. También tomaron agua y tomaron estas muestras.
Ahora, miremos qué hicieron. Resulta que tomaron agua de la presa de Fujiwara antes y después de la oración. Entonces, en la primera fue una muestra de agua donde todavía no le habían orado. En la segunda ya habían orado. Miren la estructura de este cristal, antes y después de una oración. Y en este sí que mucho más. Observemos cuando amamos, cuando perdonamos, cuando decimos te quiero, perdóname, estoy contigo, te amo, te quiero, te apoyo en tu trabajo. Miren el cristal maravilloso que se formó. Pero cuando tenemos palabras de odio, de rencor, cuando tenemos sed de venganza contra algún hermano, observemos de que no se forma ningún cristal, de que es amorfa esta condición del agua. Y si nosotros miramos la cantidad de agua que, digamos, aproximadamente tiene una persona de 70 kilogramos, adulta, alrededor de un 60, algunos dicen 70% de agua, pero realmente supera el 50%, entonces ya podemos hablar de una gran cantidad. Si hablamos en este caso del contenido tan grande que tenemos de agua en nuestro cuerpo, entonces miremos que una parte está en el líquido extracelular y a su vez en el líquido plasmático y en el líquido intersticial y a su vez en el líquido intracelular, dentro y fuera de la célula. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde empiezan a surgir las enfermedades que van padeciendo los seres humanos? Del degeneramiento y del daño de los procesos metabólicos que tienen las células humanas o las células animales y vegetales, que también van teniendo el mismo proceso. Pero aquí estamos hablando en términos de emociones, de pensamientos o de oración. Entonces, dependerá de nosotros cómo es ese proceso metabólico, si es bueno o no tan bueno. Comprobémoslo con algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido. ¿Qué pasa cuando nos llega una noticia muy fuerte, que nos impresiona, que nos da susto, que nos da terror? Inmediatamente llevamos nuestras manos al pecho, como les decía al principio, nos aferramos aquí a esta zona, pero muchos tienen efectos diferentes. Alguien cuando le llegan con una noticia muy fuerte o cuando tiene mucho miedo, inmediatamente su aparato excretor empieza a funcionar sin la voluntad. Entonces sentimos unos fuertes dolores en el estómago o nos da una mayor, digamos, intensidad para misionar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas esas emociones se focalizan en diferentes zonas. Otros les da un fuerte dolor de cabeza. Otros pueden sentir dolor en sus brazos, en sus piernas. Otros empiezan a tener problemas intestinales, gastrointestinales, cardíacos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos degenerando, estamos dañando el proceso natural que deben llevar todas las células somáticas y sexuales de nuestro cuerpo, pero que lastimosamente no lo están haciendo debido a nuestros malos pensamientos o a nuestros buenos pensamientos. Cuando son buenos, todo funciona en armonía. Todos los sistemas empiezan a trabajar como deben trabajar, sin impedimentos. Nuestro hermano querido Manuel Filomeno de Miranda nos dice que nuestro cerebro es un dínamo generador de energía psíquica. Es también fuente de exteriorización que se esparce, facilitando la vitalización o el desequilibrio en el área que se focaliza. La ciencia nos lo menciona con el estudio que hace el doctor Masaru Emoto y la espiritualidad nos lo muestra desde hace muchísimos años de cómo nuestro cerebro es un dínamo generador de energía psíquica, pero también de hormonas. Por ejemplo, una
que conocemos y que está ubicada en el centro de nuestro cerebro, que yo creo que ya muchos debemos de estar pensando cómo se llama, la pineal. Esa glándula es tan importante en todos los procesos metabólicos, en el sueño, por ejemplo, para que podamos tener un buen descanso. Y otras hormonas que se producen de los órganos del sistema endocrino, ellas también funcionan dependiendo de los pensamientos que nosotros generemos. Entonces, corroboramos también otra teoría de aquellos que dicen que el cuerpo tiene necesidades. Para nada. Nosotros somos los que producimos o generamos esas necesidades a través de nuestro pensamiento. Nosotros como espíritus encarnados, porque no es nuestro cuerpo, sino nosotros como seres encarnados los que hemos provocado la producción de hormonas que contribuyen para nuestra estabilidad o algunas como el cortisol que generan tanto daño cuando se produce en gran cantidad. Dice además Filomeno de Miranda, exteriorizándose a través del pensamiento, este se le torna el vehículo que lo potencializa y dirige. Cuanto mayor sea la intensidad mental de la idea, más poderosa se presenta la ola en que se mueve. Entonces, aquí lo dice Filomeno de Miranda, entre mayor sea la intensidad mental, es decir, entre mayor intensidad tenga la oración, entre mayor intensidad tenga la terapia del perdón, entre mayor intensidad tenga la fe y la certeza en la divinidad, mayor va a ser el efecto. Pero si lo hacemos porque toca, porque me dijeron, por si de pronto voy a mirar si funciona, lastimosamente, ahí es donde no tiene tan buenos efectos, porque ya ponemos de primerazo la duda. Entonces no es efectiva. Asimismo pasa con un odio, con un resentimiento, que eso sí tienen intensidad. Qué lástima, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí los fortalecemos y eso sí los alimentamos y eso sí nos enferman y nos acaban. Así que en este maravilloso libro de Reencuentro con la Vida del mismo Manuel Filomeno de Miranda, nos dice que en vista de esta realidad, el cultivo de los pensamientos edificantes, como la oración, por la constitución vibratoria que se reviste, estimula las neuronas cerebrales que producen sustancias saludables y procesamientos electroquímicos que llevan información, que facilitan la sinapsis, la comunicación entre neuronas y viajan por el sistema circulatorio, vitalizando las células y ayudándolas en el proceso de una mitosis armónica. Me encanta esta frase, este párrafo de nuestro hermano Filomeno de Miranda, porque hace un enlace extraordinario entre la fisiología, entre la química, entre la biología y cómo interviene la espiritualidad. Porque nos está hablando de que los buenos pensamientos, de que la oración, de que la certeza en Dios y en la espiritualidad estimula la producción de sustancias neuroquímicas que permiten una buena comunicación entre células, en este caso las nerviosas, que mejora la circulación y que vitaliza y mejora los procesos de mitosis. ¿Qué es la mitosis? Simplemente la reproducción celular. Todas nuestras células somáticas y las sexuales se reproducen. Nuestras células de la piel, las células que tenemos en los órganos, que tenemos en nuestros ojos, todas se reproducen permanentemente. Unas van muriendo, las vamos eliminando y otras van saliendo nuevas. Entonces, muchas veces esa mitosis, cuando es buena, la estabilidad es perfecta. Pero hablemos de cuando esa mitosis o cuando esa reproducción no es buena. Cuando están cargados de pesimismo o malquerencia, de resentimiento y de odios, producen moléculas que se eliminan por las mismas neuronas con alto poder destructivo que perturban las comunicaciones y se alojan en el sistema nervioso central y en el endocrino, afectando el de naturaleza inmunológica en aquel individuo que prosigue en la emisión de mensajes tóxicos. Lo he repetido 1001 veces en muchas conferencias.
si nosotros nos espiritualizáramos más, oráramos más y dejáramos tantos resentimientos y odios, tengámoslo por seguro de que nuestros hospitales y nuestras clínicas no estarían tan abarrotadas de hermanos enfermos, con enfermedades cardíacas, con enfermedades terminales como el cáncer o como el SIDA, que muchos pueden llevarlo de una forma muy estable, pero no lo logran debido también a sus pensamientos. Entonces, eso pasa con el cáncer, eso pasa con los problemas tumorales. Como las células empiezan a tener una reproducción acelerada, descoordinada, descontrolada, entonces empiezan a formarse los tumores, se vuelven cancerígenos y ya sabemos lo que pasa después. Entonces, ¿quién es causante de lo que pasa? Y como lo dice nuestra mentora Juana de Ángelis, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Todos somos enfermos, porque las enfermedades van a desaparecer en todo momento. Filomeno de Miranda nos lo dice muy claramente en el libro Amanecer de una nueva era. El cáncer va a desaparecer cuando nuestros organismos empiecen a perfeccionarse, a mejorar, pero eso depende de la evolución, no física, aunque también es importante, pero también dependerá muy fundamental de la evolución espiritual de cada ser. Para ir concluyendo nuestra conferencia de hoy, el doctor Daniel Hall, residente de cirugía general en los Estados Unidos, nos da 3 recomendaciones muy fundamentales que quiero presentárselas en este triángulo. La pongo de primera, la actividad espiritual. El segundo, el ejercicio físico regular. Y de tercero, el consumo de medicamentos. Nosotros creemos o pensamos de que solamente orando, de que solamente recibiendo terapia físico-espiritual en el centro espírita o terapia de paces, ya con eso nos vamos a sanar. Entonces queremos que el centro espírita o los pasistas hagan milagros, porque solo queremos que nos sanen a través de la actividad espiritual. Muchas veces ha sucedido, sí, porque hay casos comprobados, pero seguimos también esas recomendaciones. El ejercicio regular es muy importante. Y no estoy hablando de que nos volvamos unos deportistas. Simplemente con una caminata de 30 minutos diaria, con eso tenemos para estabilizar nuestro cuerpo, para producir hormonas de la felicidad, las endorfinas, las que nos generan bienestar y paz. Caminemos media hora, 1 hora, si podemos trotar, si podemos mover bien nuestras manos, nuestros pies, hagámoslo, porque necesitamos acompañar a la actividad espiritual, la actividad física a través del ejercicio. Y otra cosa muy importante, el consumo de medicamentos. Esta es una recomendación que siempre le damos a todos los pacientes que pasan por nuestras casas espíritas, de que deben seguir con todos los controles médicos, con los medicamentos que vienen tomando desde hace algún tiempo, no sé cuánto. No los pueden dejar, porque si los espíritus hicieran todo por el paciente y lo sanaran completamente, entonces ¿para qué las clínicas, para qué los hospitales y los espíritus van a sanar a todo mundo? No, debe de ir de la mano la ciencia médica con la ciencia espiritual. Por eso Dios entregó las dos, para que nos apoyemos en ambas, para que también visitemos el profesional de la salud, para que también nos revise, para que entendamos que así nos estemos espiritualizando, tenemos que tener un control médico, porque también tenemos compromisos del ayer. Y para eso Dios envió a estos seres maravillosos, estos científicos que descubrieron medicamentos para poder ayudar y contribuir en nuestra sanación emocional, espiritual y especialmente en lo que ellos nos dicen, en la sanación física. Yo lo creía, yo lo pensaba antes. Recién llegado a la doctrina espírita, cuando conocí por primera vez a uno de los dirigentes nacionales, yo pensaba de que ningún espírita necesitaba medicamentos. Ninguno. Porque yo decía, bueno, si nos asisten médicos, si nos asisten enfermeros, si nos asisten mentores, no, pues todo el mundo debe estar sano.
Pero resulta que cuando conocí a un dirigente que llevaba muchos años en la doctrina espírita, me dijo, ¿me regalas un vaso con agua? Pensé que tenía un poco de sed, pero resulta que era para tomarse un medicamento que traía. Y lleva cantidad de años trabajando en el espiritismo, pero también debe llevar un control médico material, porque así también se está curando. Por lo tanto, todos esos pensamientos, todas esas ideas que empiezan a llegar a nuestro cerebro, a ese dínamo productor de fluidos, de energías, decimos entonces en nuestras conclusiones de que la oración será fuente inagotable de salud y de paz para tu vida. Sé paciente, tu oración siempre será escuchada. Y yo quiero que recordemos a nuestro Maestro incomparable, a ese ser maravilloso, a Jesús de Nazaret. Cuando le preguntaron sus discípulos y aquellas personas que lo acompañaban, Maestro, enséñanos a orar. El Maestro Jesús eleva su pensamiento y dice, Padre nuestro que estás en todas partes, santificado sea tu nombre en el Lord de todas las gentes. Venga a nosotros tu reino de amor y de sabiduría. Sea hecha tu voluntad por encima de nuestros deseos, tanto en la tierra como en los círculos espirituales. El pan de nuestro cuerpo y de nuestra mente, dánoslo hoy, Señor. Perdona nuestras deudas, enseñándonos a perdonar a nuestros deudores con olvido de todo mal. No permitas que vayamos a caer bajo los golpes de la tentación de nuestra propia inferioridad. Líbranos del mal que aún reside en nosotros mismos, porque solo en ti, Señor, brilla la luz eterna del reino y el poder, de la gloria y de la paz, de la justicia y del amor para siempre. Que Dios, en su infinita misericordia, el Maestro Jesús, nuestro Maestro incomparable, nuestro médico del alma, nuestros guías espirituales, a quien les agradecemos infinitamente por su inspiración y por su ayuda, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos.